El tema de hoy es la palabra. ¿Cuál es el tema? Y el texto base, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y el título de la enseñanza de hoy: hablo lo que soy, porque soy lo que hablo. ¿Usted quiere saber quién es alguien? Escúchelo, pero no solo la primera vez, porque siempre en una primera comunicación el ser humano tiende a mentir. Cuando usted pasa tiempo con alguien, usted lo conoce por lo que habla. Cuando alguien habla, usted sabe quién es. Amén. La gente se ofende por lo que alguien le dice, y esa persona no le está diciendo lo que usted es, sino lo que la persona es. Por eso no se ofenda cuando alguien habla palabras que son ofensivas, groseras. Cada uno da de lo que tiene. Me permito leerla de la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Me llama la atención la versión Dios habla hoy, porque sabemos que utiliza el término correcto. En Reina Valera se utiliza verbo. Sabemos que el verbo es palabra, ¿verdad? Vuelvo y le repito, en el principio ya existía la palabra. En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. ¿Y qué más? Y era Dios, ¿verdad? Es importante eso. Este es el fundamento de la verdad de Jesucristo, ¿sí? Él estaba en el principio con Dios, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Veamos un momento Hebreos 11:3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, familia, hoy en día se volvió moda, rutina, tradición. Es como bañarse la boca pronunciar el nombre de Jesucristo o el nombre de Dios. ¿Sí? Cualquier persona nombra a Jesucristo, nombra a Dios. Y los seres humanos perdimos, o la humanidad ha perdido el verdadero sentido y valor de la palabra. De la palabra. ¿Sí? Años atrás no había que firmar un documento. Todo se hacía por el valor de la palabra. La palabra en realidad tenía el valor que debe tener la palabra. Pero al día de hoy la palabra ha perdido su valor. Cuando usted tiene que hacer firmar un documento para creer que se va a cumplir y no crea la palabra, créame que ahí es donde la humanidad cayó en religiosidad, porque fe es palabra, y el hombre, si perdió el valor de la palabra, ha perdido el sentido verdadero de la relación con Dios. Y quiero que por dirección del Espíritu trabajemos el tema palabra. Vamos a profundizar en la palabra. ¿Me hago entender? Porque dice que en el principio ya existía la palabra, y que esa palabra es Jesucristo, y que por medio de esa palabra que es Jesucristo fue creado todo el universo. Entonces, empecemos aprendiendo que la palabra viene del griego logos. Logos traduce palabra, logos, ¿sí? Traduce palabra y significa noticia, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta,
razón, sentencia, tratado, verbo, asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, discurso, dicho, doctrina. Son muchos significados de logos, que es palabra. Pero en verdad, ¿cuál es la definición de la palabra palabra? Es la expresión del pensamiento de algo dicho. Es la expresión del pensamiento de algo dicho, ¿sí? Ahora quiero que esté muy conectado y le haga comprensión de lectura a lo que le voy a exponer. Es la exposición, porque palabra es cuando usted habla, dice, diserta, expone algo. Entonces es la exposición del razonamiento, ¿sí?, mental, calculado, lo calculó por conceptos que usted aprendió o adquirió en una posición consciente o inconsciente. ¿A dónde va esta definición? Que hay gente que habla y ni siquiera es consciente de que habla. Y entonces, ¿de dónde habla? ¿Quién habla ahí? Y es ahí donde se perdió la esencia de todo. ¿Sí? Hay personas que no son conscientes de lo que hablan, mucho menos de lo que piensan, y lo hacen de una manera inconsciente. Allí, porque sí. Y al perder eso, es donde el hombre encuentra la respuesta por la cual no tiene fe. Tiene creencias, pero no fe, porque la fe se fundamenta en la palabra. Escuche esto, otro significado. Seguimos hablando de la palabra palabra. La palabra determina el propósito, la meta, el objetivo o simplemente el mero nombre del objeto, ¿sí? Cuando usted habla, eso determina el propósito. Javier, alcánceme la silla. Ahí está la palabra. Y la palabra tiene un propósito, ¿verdad? Por eso alguien que habla inconscientemente, lo dice en Proverbios, en la mucha palabrería hay pecado. El que mucho habla le es fácil pecar. El que no tiene control de sus pensamientos, de sus palabras, le será muy fácil pecar, caer en errores. Entonces la palabra determina el propósito, la meta, el objetivo o simplemente el mero nombre, televisor. Ahí estoy dando una palabra donde estoy dando un calificativo, un nombre, pero también un objetivo. Prenda el televisor. La palabra es la voluntad expresada. Para que usted exprese la voluntad de lo que hay adentro, tiene que haber ¿qué? Palabra. Aún en los mudos. Porque ese es un lenguaje. ¿Sí? La palabra es un medio o sistema de comunicación que tiene en sí, oiga, tiene en sí el poder de alcanzar un propósito. Gabriel, el carro. Ya la palabra en sí. ¿Sí se dan cuenta que la palabra en sí tiene el propósito? ¿Sí? Mi sargento, ¿qué horas son? No necesita más. Analice, la palabra es todo. Mi amor, ¿vamos a Siri? No. ¿Ya? Vamos. No. Bueno, sí. Sí o no, la palabra es todo en sí. Sigamos. La palabra construye y edifica o destruye y derriba. Vamos a la relación de pareja. Ya no te amo. Destruyó. Eres lo mejor para mi vida. Construyó. ¿Verdad? Entonces la palabra construye y edifica o destruye y derriba. Pero es importante entender bajo ese orden de ideas que la palabra perenne, ustedes me hago entender cuando digo perenne. Perenne es lo último de lo último de lo último de lo último. Lo último, la base. Perenne es Dios, pues, hablándolo en un significado de lenguaje comunicativo.
La palabra, sí, perenne y fundamental de toda la creación es Jesucristo, porque por una palabra fue que Dios creó todo, y esa palabra es Jesucristo. Sigo. Jesucristo, la palabra de Dios, se hizo carne. Venga, vamos a hacer un ejercicio. Haga de cuenta que usted puede hacer hombre o puede materializar sus palabras. Piénselo por unos segundos. Haga de cuenta eso. Ese es Dios. Haga de cuenta que usted puede materializar y hacer realidad sus palabras. De por sí se hacen realidad. ¿Cuántos están aquí? Bueno, ese es Dios. Dios completo, Dios trino, pensó, habló e hizo las cosas. Y cuando las cosas se desordenaron, la palabra la hizo hombre. Y aquí estamos viendo que la palabra es la voluntad de alguien, ¿verdad? Entonces la palabra es la voluntad de Dios hecha hombre. Jesucristo es esa voluntad que sale de Dios, que creó todas las cosas desde el poder divino y se hizo carne, se hizo hombre. ¿Estamos aquí? ¿Estamos conectados? Y habitó entre nosotros. Dios colocó su palabra, escuche esto, Dios colocó su palabra, su esencia, su plenitud, su todo en un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Todo lo colocó ahí Dios. Todo. Por eso el hombre sigue esperando que Dios actúe como magia, mientras que con el poder de la palabra que tiene, destruye su vida y la vida de los demás. Viene y hablando destruye todo y luego le dice: Dios, bendíceme. Es que tú a mí no me conoces. Tú simplemente asistes a un servicio, te emocionas, los espíritus se mueven y la gente se mueve en emociones, pero verdadera revelación de la naturaleza divina no la hay, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. De por sí, para que un hijo venga, no sí al igual, aún por medio de una violación, tuvo que haber una palabra, un pensamiento. Un delincuente que dice: voy a violar a una mujer, lo pensó y lo hizo realidad. Ahora, para que un hijo venga en una pareja, la mujer tiene que estar de acuerdo en la relación íntima. Está bien, si quiero, ven. Y ahí ya viene. Todo tiene que ver con la palabra. Todo está encerrado en la palabra. Y en la medida que el hombre perdió el sentido real de la importancia de la palabra, se metió fue en puras sensaciones, sentimientos y emociones a los que llama Dios. Y ahí es donde Satanás le metió un gol grande al hombre. Porque Satanás tiene el poder para dar cosas materiales, honra y honor en este mundo material. Y el hombre piensa, y ahorita lo vamos a ver, que por ahí es la cosa, ¿verdad? Sigamos. Jesucristo, la palabra de Dios hecha hombre, mostró su poder cuando murió en la cruz. Oiga, la palabra murió en la cruz. Que el Espíritu Santo ministre sus vidas, porque aquí ya solo enseña el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que muchas palabras que salieron de nosotros desaparecieran? ¿Cuántos estamos pagando consecuencias de palabras ahorita? ¿Verdad? ¿Cuánto hubiéramos deseado que esa palabra nunca hubiera salido ahí? ¿Por qué? Perdón, qué grandeza hay en saber que la palabra que todo lo creó se hizo hombre, se volvió carne y murió en una cruz, pero resucitó. Entienda el poder de la palabra de Dios. Murió a lo material, a lo que a nosotros nos importa, y resucitó por el Espíritu a lo que verdaderamente somos: eternidad. Entonces, Jesucristo, la palabra de Dios hecha hombre, mostró su poder cuando murió en la cruz para perdonar el pecado del mundo. Aquí debe ser ministrada la iglesia por el Espíritu Santo. Para perdonar el pecado del mundo. La misma palabra que nos creó
Y la misma palabra que nos maldijo, esa misma palabra murió y resucitó para devolvernos todo. Porque a nosotros nos maldijo Satanás. Satanás no tiene el poder para maldecir. Fue Dios quien maldijo al hombre y fue Dios quien bendijo al hombre. Fue Dios quien castigó al hombre y es Dios quien perdona al hombre. A veces se le da a Satanás una autoridad que no tiene. ¿Quién? Aquellos que desconocen la vida espiritual fundamentada en la palabra de Dios. Por eso un hogar destruido, una vida destruida, un proyecto de vida destruido va más allá de la práctica de un pecado. Hay una ignorancia total en la palabra. ¿Sí? Una familia destruida es ignorancia al poder de la palabra, ignorancia al poder de Dios. ¿Estamos acá? Muy bien. Él resucitó para darnos la voluntad eterna del único Dios y Padre creador de todo lo creado. Todo ser humano encontrará el verdadero sentido de la vida cuando la palabra que lo creó vuelva a ser el centro de su vida, el capitán de su nave. Y dése cuenta que hoy en día lo que quieren es darle cosas a los hombres, aún personas, para decirles que Dios está con ellos. Y no tienen la palabra en ellos. Pero dése cuenta que a través de la historia de la palabra, de la Biblia, no hay un solo hombre que su carácter haya sido cambiado de la noche a la mañana. El temperamento del hombre es un proceso de trato a través de la palabra. Siempre y cuando tú sigas pensando algo diferente a la palabra de Dios, tu vida sigue siendo manipulada por Satanás, sin que sea esa la voluntad de Dios. Por eso mucha gente al orar lo único que hace es atarse en vez de traer el reino, porque no oran conforme a la palabra, oran conforme a una realidad que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. El hecho de que tú estés caminando una voluntad contraria no quiere decir que estés fuera de la voluntad de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno. Está todo oscuro, pero Él decía: estoy contigo. Y la gente dice, a la gente ya no le importa estar bajo la voluntad de Dios, sino con todo afuera bien acomodado. Y hoy se predica es el acomodamiento externo fuera del alineamiento con la voluntad de Dios. Y es un peligro. Sigamos. Entonces todo ser humano solo encontrará el verdadero sentido de la vida cuando la palabra que lo creó. ¿Usted sabe qué dice alguien que no es hijo de Dios? Yo soy una equivocación de mi papá. Yo soy la violación. Yo soy el fruto del odio. Son personas que el que es hijo de Dios dice: yo fui creado por la palabra de Dios. Eso es clave. Aló. Muy bien. Póngale cuidado. El ser humano camina su vida fundamentado en muchos conceptos. El ser humano camina su vida fundamentado en muchos conceptos. Y se piensa que el cumplimiento de los propios deseos es la garantía de vivir la verdadera vida. Perdón, si contigo está la palabra que todo lo creó, ¿por qué estás como estás? Y esperando que otro venga a hacer lo que Dios le prohíbe a todos. Nadie se le acerque, porque Él tiene mi palabra y tiene que usarla. Y se le llama ministro a aquel que imposibilita a alguien con sentimientos y emociones a que cumpla la voluntad de Dios. No leemos la palabra. Entonces hoy queremos es hacer lo que los padres que no han sido formados por Dios hacen con sus hijos: alcahuetas que le dan todo al hijo y cuando crecen no sirven para nada en la sociedad. Y Dios no es una alcahueta. Dios dice: pues si tengo que pasarte por valle de sombra, si tienes que ir hasta Samaria, si tienes que ir a donde irás, pero cumples mi voluntad. Tú tienes mi espíritu y con mi espíritu vas a vencer. Tú tienes mi palabra y con mi palabra vas a vencer. De por sí, si no tienes una guerra por enfrentar, ¿cómo vas a saber que eres un soldado guerrero victorioso? ¿Tú cómo vas a declarar victoria si no has dado una batalla?
¿Cómo vas a decir que ganaste un partido si no lo jugaste? Entonces no le tengas más miedo a la batalla que estás enfrentando. Ahora coge las armas que debes coger, porque tú sí eres un vencedor. Aló. Tú sí eres un vencedor. Aló. Ya, no podemos mirar las cosas desde otra perspectiva. Un verdadero hijo de Dios solo levanta sus manos y dice: gracias por esta montaña tan grande que tengo que rebasar. Pero el enemigo siempre va a utilizar el arma más poderosa que tiene contra nosotros, que robarnos el valor de la palabra. Al enemigo no le importan ni sus hijos, ni su plata, ni sus cosas. El enemigo quiere que usted no crea en la palabra, porque lo único que lo venció a él fue la palabra. ¿O no fue Jesucristo el que venció a Satanás? Entonces, ¿quién vence a Satanás? La palabra, no las emociones, no las cosas. Deje de llorarle a Satanás. Entonces, repito, el ser humano camina su vida fundamentado en muchos conceptos y se piensa que el cumplimiento de los propios deseos propios, aclaro, es la garantía de vivir la verdadera vida. Ay, yo pacté, que eso es una herejía, para que Dios me diera esto y me lo dio. Dios está conmigo. Eso no es garantía de que Dios esté contigo. Eso no es garantía. Y hoy volvieron el evangelio un televentas. Por eso no hay madurez ni carácter en la iglesia. Por eso la gente se emociona un domingo con el carro, la nueva casa, el puesto aquí y allá, pero no aguantan un resfrío en el compartir de la tolerancia entre el esposo y la esposa. ¿Cuál fruto del espíritu? ¿Cuál fruto? ¿Sí? La mamá no aguanta a la hija a la mamá, la nuera a la suegra a la nuera. Hermanos entre sí, fieles en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en serio el valor de la palabra. Un espíritu muerto, hablo del hombre, no entiende los alcances y consecuencias de las palabras. Un espíritu que no ha nacido de nuevo no entiende los alcances y las consecuencias de las palabras. Por eso alguien que no ha nacido de nuevo en su espíritu, le es fácil proferir palabras que a la postre son para su propio mal. ¿Usted quiere conocer a alguien que ha nacido de nuevo? Ese no es bobo. Ese no va a desatar palabras ni en contra de sus hijos, ni en contra suyo, ni en contra de nadie. Por más que la mujer le saque la piedra, nunca la va a maldecir, porque se maldice a sí mismo. Por más que le exploten los hijos, nunca los maldice, porque se está maldiciendo a sí mismo. Alguien que ha nacido de nuevo tiene poder sobre la palabra. Entonces es muy importante entender que lo primero que Dios le entrega a sus hijos es el entendimiento del valor que tiene la palabra en sí misma. Y ya no estoy hablando tanto de la palabra escrita, sino la palabra real, la que usted y yo hablamos a diario. Alguien que ha madurado se le conoce por la manera como habla. Ahora le voy a preguntar algo. Si Dios quiere que usted y yo veamos dónde vamos, pues tiene que ponerte obstáculos. Tiene por qué ponerte a alguien que le saque la piedra para que se dé cuenta que todavía lo gobierna la palabra del hombre viejo. Tiene que ponerle a alguien que le mueva al piso. Tiene que ponerle a alguien que le meta el dedo donde no quiera, ya en esa herida que no ha dejado sanar, para que usted se dé cuenta que por cualquier cosita profiere palabras negativas, palabras obscenas, palabras inmundas, palabras maldicientes, palabras destructoras, que a la postre te hacen daño es a ti mismo. Alguien que ha crecido verdaderamente. No, vemos el ejemplo, la palabra de, quieren ver la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Él, el bendito de benditos, le dieron que paliza, 39 latigazos, corona de espinas, la cruz, lo clavaron. Y cuando lo subieron, Satanás estaba esperando que él dijera malditos, porque si él dijera malditos como hombre, malditos quedábamos todos para siempre. ¿Y qué fue lo que dijo? Perdónalos. Ahí quedó Satanás derribado.
Dijo, esa es la palabra de Dios. Entonces la prueba es necesaria. De por sí una persona que es trillada, ¿de qué manera? Mire, para que usted tenga un hogar de gracia y de bendición, se construye a punta de pruebas, de diferencias, de discusiones. Lo que pasa es que la religiosidad le vende a usted una película corintellado. Y el problema es que otros quieren meterse en el proceso de otros. ¿Usted sabe quién es el único que se quiere meter en el proceso del otro? El que no ha tomado en serio su proceso. Cuando usted toma en serio su proceso, sabe que esto es muy delicado, esto es muy serio, es muy importante. Y la mejor manera que yo tengo de ayudar al proceso del otro es ser responsable, tener sentido de pertenencia con mi proceso. Porque alguien que cada vez se llena más de la palabra y del Espíritu, se convierte en luz, aún sin hablar la boca, sin abrir, sin nada. De por sí, ¿cómo se reconoce una tribu, un género? Sí. O sea, ¿cómo estás? Usted ya sabe quién es. ¿Sí? O es un acomplejado, o en verdad es alguien que en la sociedad o suciedad le llaman estrato 5 por su manera de hablar. ¿Sí? También si usted va, sin que usted voltee a mirar y escucha a alguien que dice, entonces, ¿qué parcero para las que sea todo bien? Usted ya ubica a la persona. ¿Sí? Si usted habla, que le empieza a hablar, alcánzame el fonendoscopio y hagamos la esterectomía y hagamos un médico, ¿verdad? ¿Sí? Alcánceme la tuerca del tornillo, de la correa, de la polea, de un mecánico. Entonces, por lo que se habla, por eso el título de la enseñanza de hoy, ¿cuál es? Hablo lo que soy, porque soy lo que hablo. Alguien que no ha encontrado su identidad en Cristo, escúcheme, alguien que no ha encontrado su identidad en Cristo vive pendientes de lo que hablan los demás, porque él no sabe quién es en Cristo y vive esperando que los demás hablen bien de él. Esa persona será esclava por siempre. La primera libertad que nos da el Señor es que cuando yo sé quién soy en Cristo, a mí no me importa lo que los demás piensan o dicen de mí. Punto. ¿Por qué? Porque ellos ni saben quiénes son. Alguien que sabe quién es va a decir de él y de mí lo que Dios es. ¿Qué? Bendito. Cometiste un error grave, pero sos bendito. Y qué embarraota la que hizo, pero sos bendito. Uy, hermano, esa sí estuvo tremenda. Se escachó, ¿no? Pero sos bendito. Mientras que alguien que no ha entendido la identidad de Dios está esperando verle el mínimo error para decirle a usted todo lo que él no ha querido aceptar en él. Su vida fue un desastre hasta que conoció a otro. No, su vida empieza a ser una bendición porque a través de otro Dios le está mostrando quién es usted. Por eso lo más tremendo de un matrimonio es la convivencia. Y cuando una persona llega al matrimonio pensando que el matrimonio es corintellado, romanticismo, Romeo y Julieta, Winnie Pooh, chocolatito, se mete una estrellada la tremenda. Porque cuando hay que olerse los peos debajo de las cobijas, las cosas son diferentes, mi hermano. Por eso no conozco etapa más mentirosa que lo que la sociedad llama noviazgo. Es la etapa más mentirosa de la sociedad, de la humanidad. Y la iglesia se presta para eso. La iglesia no, los que se hacen llamar iglesias. Porque el noviazgo es solo el trampolín o la preetapa. ¿Para qué? Para un proyecto de vida matrimonial en Cristo Jesús. Y no se trata de probar si nos llevamos, si me gusta, si le hago rico, me hace rico. No, es yo soy quien soy en Cristo, usted sabe quién es en Cristo. Entonces, aún tengamos diferencias, el Espíritu Santo saca este matrimonio adelante. Pero hoy la sociedad tiene que ir a un psicólogo, a un sociólogo, a un antropólogo. Ay, a ti te gusta Piero, a mí también. Ay, a mí también me gusta Mercedes Sosa. Ay, el pollo broster, los libros de Gabriel García. Ay, somos iguales. Métanse bajo las cobijas, verá cómo son. Porque son relaciones netamente
almáticas, no desde el espíritu. Y hoy la que se hace llamar iglesia le llama consejería a puras relaciones almáticas. ¿Sí? Entonces la restauración de un matrimonio lo centran en cosas externas. Pues claro que hay que hablarle bonito porque la palabra debe edificar. Pero ahorita vamos a aprender algo de la palabra. ¿Sí? Si usted no tiene el sentido verdadero de la palabra, hay pérdida de todo. Entonces la palabra es la semilla de la enseñanza. Por eso la Biblia nos expone en 1 Corintios 15:33. Mire lo que dice 1 Corintios 15:33. ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, cuando yo me la paso hablando palabras que no sirven, sus conductas empiezan a perderse. Usted quiere saber, mire, le han adjudicado grandes estudiosos de generaciones en la Biblia y de los moveres evangelísticos. Acaban de sacar el diagnóstico. Moveres desde 1940 para acá, 1960, 1980. Las iglesias se escandalizaron. Y estoy hablando de moveres de iglesias a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los niñitos que vieron en lo que llamábamos escuela dominical o ministerio infantil, después de que crecieron y nacieron en cuna cristiana, y abro comillas, crecieron, pasaron todos los niveles, y ellos no entienden por qué estos jóvenes que nacieron en la escuela dominical a los 17, 18 años se apartan del evangelio. Ahí está la respuesta. Porque les entrenaron fue para tener conceptos bíblicos, no el valor de la palabra. Les entrenaron fue para ser parte de la visión de un hombre, donde les dieron fue mandatos de hombres. Les enseñaron a un cumplimiento de mandatos y normas dentro de 4 paredes, robándole la realidad de la verdadera iglesia. ¿Cuál? Papá, mamá, hijos alrededor de una mesa. Esa es la verdadera iglesia. Y si en casa no se les enseña a los hijos la importancia de la palabra, es una lucha tremenda la que se da cuando usted lleva una vida, ¿verdad? Aquí, a ver, ¿cuál es la vida religiosa, hermano? La que piensa que por venir aquí usted con sus hijos, ya sus hijos van a cambiar. Bájate de esa nube. Sus hijos no van a cambiar por ir a ningún lugar, por más ungido que sea el ministro. El único ungido es Cristo. Y esa unción no se le dio a un hombre en el nuevo pacto, sino al cuerpo de Cristo. Por eso hay una herejía muy grande en lo que es la iglesia de hoy. En el nuevo pacto ya no hay ungidos. En el nuevo pacto es Cristo el ungido y es el cuerpo completo funcionando en la obra de Dios. ¿Que hay ministerios? Sí. Pero hoy la iglesia fue formada mirando a los hombres y no mirando al ungido, que es Cristo. Ahí es donde está el problema de todo. Por eso la iglesia no crece, porque esperan es que el ungido de la palabra ya fue dada. La palabra está ahí, pero usted no la cree, porque usted ya no cree ni siquiera en la palabra que usted habla. Por eso sanidad interior solo es en 3 cosas. ¿Sí? Esos procesos que tú tienes que pasar por el seminario de sanidad interior. Ay, pastor, ¿y eso qué es? Te vale solo 3 milloncitos, pero hay que invertir, hermanito. Y lo meten a 6 meses a una cantidad de mandatos de hombres. Y salen con el cartón. Hice mi curso de sanidad interior. Qué bueno. A la semana está otra vez insultando al marido y odiándose a sí mismo. Pero como ya tiene cartón, ahí lo enseñan a hacer lo que más verdaderamente enseña la iglesia: a ser hipócrita. Porque cuidado, va a mentir después de que pagó 3 millones y 6 meses de curso, a decir que el curso no le sirvió, si lo hizo con el super y mega ungido. Y como hay 40 o 500 que ya lo hicieron antes y todos dicen qué bendición. Eso se ha convertido en la iglesia hoy.
y no tocan la raíz del problema y no vienen a una restauración verdadera como iglesia restauradora, iglesia vivificadora, donde se le dice a un esposo y a una esposa: o nos ponemos a cuentas delante de Dios o aquí no hay nada que hacer. Y contemplan como posibilidad el divorcio. La palabra divorcio no existe en la palabra de Dios, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces se equivocó Dios. Se podrá equivocar el hombre, pero Dios no. Y si a ti te unió Dios, tú lo que tienes es que ser tratado en tu orgullo, en tu prepotencia, en tu autosuficiencia, en tu soberbia, en tu altivez, humillarte y ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque siempre queremos es que el otro cambie. Y nadie quiere dejarse tratar por Dios. Claro, pasa el tiempo. ¿Y dónde vemos las consecuencias y dónde vemos el espejo? En los hijos. Y queremos que Dios cambie a los hijos de la noche a la mañana. Y entonces conviertan a los ministros en brujos. Rápido, venga, ¿para dónde? Métase con Dios. Claro que no falta el ministro brujo, que va y le engaña y le dice: sí, hermanita, tranquila. Y entonces andan es con ibuprofeno espiritual. Van a anestesiar a la persona con mentiras. Y hay así de iglesias que las llevan de mentira a mentira. Ya voy para allá a la 1 de la mañana. Tranquilos. Ya, calmaos. Esa es la paz del Señor. Pero la bomba va a explotar en cualquier momento. Porque hasta que el hombre no se confronte consigo mismo por el Espíritu de Dios que trae convicción de pecado, y cada uno diga: yo soy una miseria, este hogar está destruido porque yo no he tomado en serio al Señor, mis hijos están como están porque no tomo en serio al Señor. Hasta que alguien no reconozca delante de Dios, como le dijo a Job: párate frente a mí, cíñete los lomos y venga y hablamos. Y fue cuando Job le dijo: de oídas te había oído, pero ahora sí te veo cara a cara. ¿Cuándo? Cuando Dios lo confrontó y le dijo: estás donde estás porque tú te colocaste ahí. Mi hogar, usted lo formó. No, yo soy santa, santurrona. Mire, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mire, yo creo entender que Dios me está diciendo: Martín, lo primero que manifiesta un hijo de Dios es que en lo secreto, en lo privado, cuando está solo, decide pensar, hablar, sentir y desear la palabra de Dios. Pero cuando está solo, porque es que en público somos unos maestros de la palabra. Eso la interpretamos. Ay, yo hice el último curso, yo soy no sé qué. Usted lo que quiera, pero la verdad solo se sabe cuando usted está a solas. Cuando usted está solo, cuando no hay nadie a su lado, cuando usted tiene la oportunidad de pensar porquerías o colocarse un versículo de la Biblia en la mente. Cuando usted tiene la oportunidad de seguir pensando en el pasado o en el futuro, o en el dolor o en la herida o en el sinvergüenza o en el pecado o en cosas buenas, o quedarse quieto y firme en la palabra de Dios. Esa es la claridad de un hijo de Dios. Esa es la verdad de un hijo de Dios. Por eso él dijo: el que persevere hasta el fin en mi palabra, ese será salvo. Hay gente que perseveró en congregarse en denominaciones, pero no en la palabra. Y después de pasar tiempo, se dan cuenta que no han crecido, que son inmaduros, que no pueden ni perdonar al gato que los rasguñó, que no pueden perdonarse ni a sí mismos, que no pueden con nada. Pero eso sí, son líderes 1A en su congregación. La mata de la hipocresía. ¿Se saben muy bien esto? Si la palabra, oiga, escuche, o sea, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Oiga, tremendo. O sea que yo estoy aquí bien, yo ya dejé de fumar marihuana y de delinquir y todo. ¿Cómo así que yo puedo volver atrás por el simple hecho de no tener control de mi manera de hablar? Y entonces, como para hablar no hay que abrir la boca, el simple hecho de no saber pensar te saca del propósito de Dios, aunque eres salvo.
Si usted no sabe pensar, por eso Cristo la dejó clara. Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. No se trata que la otra persona cambie, se trata es que usted cambie el concepto, el lugar fortificado que creó de la otra persona. ¿Debido a qué? A las experiencias funestas que tuvo con esa persona. Porque eso no se puede negar. Pero sanidad interior no es más que confiar en Dios, confiar en mí y volver a confiar en los demás. ¿Quién tiene un corazón sano? El que confía totalmente en Dios, confía en sí mismo, sabiendo que es un hombre pecador, confía en el buen sentido de la palabra por la confianza que tiene en Dios y vuelve a confiar en las demás por la confianza que tiene en Dios. ¿Cómo vas a decir que tú eres sano si tú no puedes depositar confianza en un tercero? ¿Cómo David construyó el mejor ejército? Porque confió en terceros. ¿Cómo vas a decir, esposa, que el hogar se arregló porque volvieron a Miami, a Melgar, a Tunja, al Parque Los Tunjos, a donde sea, siendo que usted no confía? En el fondo no confía. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me llamó? ¿Cuál sanidad? Usted no confía. Y no confía en sí mismo. ¿Y sabe por qué no confía en la otra persona y no confía en sí mismo? Porque todavía no confía en Dios. Porque si Dios lo dijo y usted lo cree, hecho está. Tiene que trabajarle mucho. Tiene que trabajar mucho con usted mismo. Tiene que trabajar mucho con usted mismo. Tiene que pasar mucho tiempo con la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, si la palabra en sí tiene el poder para construir o derribar, si la palabra tiene el poder para construir y derribar, escuche, entonces la palabra esconde dentro de sí un propósito que solo se conoce cuando esta misma da fruto. Por eso cuando la palabra se hizo hombre, ¿qué escondía dentro de él? El reino de Dios. Y los religiosos no lo vieron. Muere, resucita, se hace espíritu. Y ahora en las palabras, ¿está él o está Satanás? Y recuerde que hay un versículo que dice que el Satanás cada vez se disfraza más de luz. Entonces siga conmigo, venga aquí. Si la palabra en sí tiene el poder para construir o derribar, entonces la palabra esconde dentro de sí un propósito que solo se conoce cuando esta misma da fruto. Tremendo. Ya es tarde. O si no, ¿cuántos padres hoy en día se dan cuenta de la palabra que son al ver el desastre de vida que tienen sus hijos? ¿Y qué pueden hacer? Nada, ya dio fruto esa palabra. Porque el esposo cuando le estaba diciendo a la mujer, te amo, acostémonos, cosita rica, mamita linda, estaba alcoholizado, drogado y con 3 amantes. Y la tontica, ay, sí, pupuchito, hágale. Embarazada, nacen hijos de palabras bonitas con demonios adentro. Un embarazo donde se da de todo, donde nacen los hijos y crecen en un medio donde no hay una cobertura de la atmósfera profética de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, perdón, muchos no, todos somos fruto de esa realidad. Todos somos fruto de esa realidad. Por eso alguien llega y enfrenta su matrimonio sin haber roto con la cadena. Simplemente es parte de una creencia denominacional, pero no ha entrado en el reino de Dios, que es la palabra. Aló, aló, ¿cuántos están acá? ¿Sí? Oiga, mire, cójase de acá. Hay palabras bonitas que esconden maldad y hay palabras ásperas que traen vida. Hay palabras bonitas que esconden maldad y hay palabras ásperas que traen vida. Solo un hijo de Dios discierne lo oculto de las palabras y solo un hijo de Dios habla palabras de vida en medio de adversidad. Solo un hijo de Dios no deja de bendecir
porque dice que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. ¿Usted quiere saber qué tanto está fundamentado en la palabra? Dios tiene que ponerle pruebas, pero pruebas reales donde venga y le toque y le rompa y le tumbe todo, a ver qué palabra es la que está gobernando su ser interior. Entonces el religioso, ay, soy pecador, no se cae. Si estás ahí, todavía no estás metido, no estás fundamentado. Párate y camina. ¿Aló? Pero cuando la iglesia fue formada a depender de un líder, a depender del ungido, a depender del visionario, del profeta, del iluminado, esa iglesia no crece. Porque siempre va a depender de que alguien venga a decirle por dónde seguir. Y aquí la Biblia me enseña que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios guía a aquel que está en la palabra. Es fundamental. Por eso hoy en día es tan peligroso el engaño. ¿Sí? Porque una persona de buena manera puede ser instrumento del demonio sin darse cuenta. ¿Quién está acá? Una persona puede ser instrumento del demonio sin darse cuenta. ¿Quiere verlo bíblicamente? ¿Quién fue el único que reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿De acuerdo? Bienaventurado tú, Petro, porque sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y unos días después, Señor, que eso no te venga a ti, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Al mismo que le había dicho, usted tiene la revelación de la iglesia. Entonces esto no es una constante de que usted es a toda hora el santurrón o el demonio. El que tenga oídos que oiga. Esto es fe y es algo muy personal. Y no permita que nadie se le meta en su vida espiritual. No le delegue a nadie su salud espiritual. No le delegue a nadie su salud espiritual. Aló. Eso es como autorrecetarse y aplicarse una inyección para que lo maten. No le delegue a nadie su salud espiritual. ¿Sí? Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, estamos todos ¿para qué? Para estar ahí, orando unos por otros, hablando unos con otros, compartiendo unos con otros. Pero si usted no tiene activado y avivado el discernimiento espiritual, te puede meter gato por liebre. Si usted no sabe de quién es, a dónde va, de dónde viene, pues cualquier cosa que Dios le ponga, le permita, usted puede terminar haciendo lo que no es. Estamos aquí, iglesia. Salmo 55, 21, mírelo. Hablando de que hay palabras bonitas que esconden maldad y palabras ásperas que traen vida. Léalo, por favor. 1, 2, 3. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, qué rico, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Verdad? Hay gente que te habla muy bonito, muy dulce, muy amable, muy hermoso, muy tierno, y te están metiendo una puñalada porque ni saben dónde están parados. Porque hasta que alguien no tenga verdaderamente visión de reino, te va a hablar de buena manera desde una visión personal, que en vez de llevarte adelante, te saca. Por allá adelante Pedro lo dijo. Pablo o Pedro, déjeme ver. Pablo creo que lo dice. Dice, y a aquellos que estando ya fundamentados en la palabra por creerle a esos hombres, se apartaron del verdadero camino de la palabra. ¿Sí? Pablo lo dice en una de sus cartas. Dice, contumaces que pudieron engañar a los que ya estaban fundamentados. Pudieron sacar del camino al que ya estaba ahí. Cuando usted no tiene y conoce el valor de la palabra, mi hermano. Cuando usted sigue hombres y no sigue a Cristo. Usted sabe quién es fácil de engañar, el que sigue a hombres. Cuando usted sigue a hombres, perdió, mi hermano. Cuando usted mira a hombres, pierde, mi hermano. Usted tiene que seguir a Jesucristo. Si usted no sigue a Jesucristo, no hay nada que hacer.
Mire, desde el principio de los tiempos, el hombre creado por la palabra también fue engañado por palabras. ¿Sí o no? ¿Con qué engañó Satanás a Adán y Eva? Con la palabra. La palabra es, muy atento acá a la iglesia, espíritu. Y la palabra toca, despierta y sensibiliza el interior de todo ser humano. Luego no hay palabras que te tocan, despiertan y sensibilizan el odio que hay de ahí adentro. Luego no hay palabras que tocan, despiertan y sensibilizan la imposibilidad que hay dentro de usted, el amor que hay dentro de usted, la firmeza, la ternura, el libidus, que es la parte sexual unido a lo genital. No hay palabras entre la pareja que despiertan ese libidus, ¿verdad? Porque la palabra es espíritu. Toda palabra trae un espíritu, ¿sí? Juan 6:63. Léalo en Juan 6:63 y lo confirma el Señor después de que viene y les mete que totazo tan duro y les dice: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y ellos pensaban que les estaba hablando de canibalismo. No entendieron, él iba a morir. ¿Por qué él decía: tienen que comer mi carne y beber mi sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, antes de ser carne, ya existía. Era la palabra, es la palabra y será la palabra. Y él decía: yo no me voy a quedar en este cuerpo mortífero. Y cuidado, se comen el cuerpo y la sangre. Y se levantaron las religiones. La religiosidad, escuche esto. ¿A qué se levantó la religiosidad? ¿A qué se levantó? A crear dogmas. Por eso se perdió el sentido verdadero de la cena del Señor. Y hoy se le da mucha reverencia a un pan y a una copa o a una hostia en el catolicismo romano, y no a lo que él dijo: coma mi carne y mi sangre. Él desaparece, viene el espíritu, y el espíritu es palabra. Le digo: coma mi palabra, que ahí es donde hay vida y hay todo. Mírelo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. O sea, ¿qué está diciendo? No les estoy hablando que se coman mi cuerpo ni mi carne. ¿Sí? Y mire lo que dice ahí: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Listo. ¿Usted quiere ver qué clases de palabras ha hablado? Mire su entorno. ¿Por qué me tratan mal? Porque ha hablado palabras de muy bonitas con espíritu de muerte. ¿Cuántas mujeres saben que su hombre le es infiel? Y por más que le llegue con mariachis, con joyas, lo desprecian ya. Aguantan es porque tienen unos hijos, a veces una apariencia, o porque nunca las enseñaron a hacer nada y no saben salir a trabajar. Pero hay mujeres que les toca aguantarse una cantidad de porquerías por eso. Hombres que trajeron solo palabras de mentira, ¿sí? Y muerte a un hogar. Tapado con cosas. Tapado con cosas. Claro, ya sea un hombre o una mujer, el espíritu que está adentro y lo sabe todo, no aguanta. Por eso hay personas que usted no puede resistir. No las rechaza, pero dice: ¿qué será aquello? Porque son mentirosas. Vienen con palabras muy afables, pero ellos ni siquiera saben el espíritu que los está guiando. Entonces, cuando Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Aquel que desconoce la vida espiritual podrá ser esclavizado por las suaves palabras. Aquel que desconoce la vida espiritual será esclavizado por las suaves palabras. De por sí, muchas mujeres vienen a consejería y a restauración, que no es consejería ni restauración. Buscan es que su marido les vuelva a hablar bonito. Y más de una, porque el marido le vuelva a hablar bonito, le aguantan hasta la moza. O viceversa. Así. Yo conocí una muchacha profesional que tenía a su marido, y el marido estaba de acuerdo que ella saliera y tuviera relación con otro por la plata que les traía. Una realidad, años lo vi.
Los veía salir, la sociedad lo sabía. ¿Y esta vaina aquí qué? ¿Aquí qué pasa? ¿Verdad? Es cuando se perdieron los principios del valor de la palabra. Cuando no hay valor a la palabra, Satanás viene y hace fiestas con los hogares y las familias. Por eso, ¿usted quiere saber? ¿Usted quiere saber qué tan espiritual es? Escúchese a sí mismo. Y escúchese lo que piensa, no lo que los demás le hacen hablar. Porque una cosa es lo que uno habla conforme a una sociedad que lo enseñó a hablar mentiras e hipocresía. Y otra cosa es lo que usted se habla a sí mismo. Ese es usted y eso es lo que ha crecido en su espíritu. Eso es lo que ha crecido usted en su espíritu. ¿Sí? Cuando usted va caminando en una buseta, cuando usted va ahí en la soledad y eso que fluye ahí, esas palabras, eso es lo que tiene su vida, su hogar y su proyecto de destino, todo destruido. Y dése cuenta que con qué desfachatez decimos, ayúdame. Él ya ayudó, Él dio la última palabra y la última palabra se llama Jesucristo, y aquel que en Él crea será salvo. Por eso dijo, para el que cree todo es posible, o sea, para el que sabe pensar, hablar, todo es posible. No era algo mágico. Monserrate, pásese a Guadalupe, Guadalupe a Monserrate. El demonio puede hacer eso para engañar al pueblo y por ahí no va. Por eso la palabra en el proverbio dice, más grande es el hombre que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad grande. Es más poderoso el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad grande. Ese es el verdadero guerrero, el que se domina a sí mismo. El que cuando viene la depresión no la llama depresión. Venga, ¿quién le enseñó que eso que siente es depresión? ¿Por qué no saca ese concepto para afuera? Y le dice, bienvenido a esto que siento. Y Señor, explícame qué es esto que siento, para qué es lo que siento. Y vas a ver el transformar tan grande. Porque a lo que hoy adentro le llaman sentir felicidad, no es más que una mentira. ¿Hay alguien acá? Entonces, ¿por qué Jesucristo en la cruz pudo sentir lo que sintió con dolor? Y Él lo llamó plenitud. Porque Él dijo, si no padecen conmigo, no serán glorificados conmigo. Y hoy lo que las religiones enseñan es a sentir riquito. Porque no te pueden ni mirar, siendo que explotas, luego qué espíritu es el que hay dentro de ti.